La opinión de... Bueno, pues ya estamos de regreso en Noticias todo el tiempo aquí en el estudio. Es el momento de hablar de cine, como cada viernes. Así que, muy gustosamente, presento a Charlie del Río. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Bernardo? Charlie, ¿cómo estás? Muy bien, pues hoy de cine y también de televisión. Resulta que estamos en este año del 2016 cumpliendo el 50 aniversario de una serie televisiva que tuvo muchas otras secuelas en televisión y también hasta la fecha 13 películas. La número 13 se estrena este año 2016. Y les quiero compartir una experiencia que tuve yo hace un par de semanas como enviado de la revista Cine Premier, donde colaboro desde el 2002, que me mandaron a un evento para fans de Viaje a las Estrellas, de Star Trek, en Los Ángeles, California, en los estudios de Paramount, donde se reunieron a fans de diferentes partes del mundo y medios de comunicación para platicar de las cosas que vienen y las cosas que han sido de Viaje a las Estrellas. Ahí estamos viendo algunas escenas de la nueva película que se llama Star Trek Sin Límites, Star Trek Beyond, y también de toda la cuestión de este evento en el que tuvimos la oportunidad de presenciar. Se llevó a cabo en el Foro 31 de los estudios de Paramount. ¿Y por qué en el Foro 31? Porque ahí es donde se filmaba la serie original en los años 60. Se fue particularmente emotivo que así fuera. Y estuvo el productor de la película, J.J. Abrams, a quien acabamos de ver hace unos instantes en pantalla, el director Justin Lin, que lleva varias películas de Rápido y Furioso. Él es quien está dirigiendo, quien ya dirigió y está postproduciendo esta tercera película. Las dos previas las produjo... las dirigió J.J. Abrams. Y allí estamos viendo a los tres personajes principales, a Zachary Quinto, que es el señor Spock, a Chris Pine, que interpreta al Capitán Kirk en estas nuevas versiones, y a Carl Urban, que es quien interpreta al Dr. Bones McCoy. En el marco de este evento también estamos viendo este brindis que hizo Zachary Quinto en honor a la memoria de Leonard Nimoy, que falleció el año pasado, que interpretara al siempre emblemático señor Spock. Y en ese momento se nombró una calle de los estudios Paramount, la calle Leonard Nimoy. Justamente es lo que estamos viendo allí, en las afueras de este estudio. Después de la presentación hubo una fiesta donde había una especie de museo, ¿no? Con los props originales de la película, vestuario, música, la teletransportadora, las chicas... verdes son las esclavas de Orión, que participan, han aparecido en las películas y en diferentes versiones de televisión y de cine. Pero lo interesante de hablar de Star Trek es por qué tiene este impacto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en esos años de los 60 cuando la película, cuando esta serie televisiva salió? Bueno, Gene Roddenberry, el creador, había trabajado ya en otros proyectos televisivos y él, inquieto con tantos movimientos de esa convulsionada época de los 60, pues quería platicar de muchas cosas que estaban sucediendo literalmente en la calle, ¿no? La Guerra Fría, los movimientos de derechos civiles, los derechos de los negros, el feminismo, la revolución sexual, y una y otra vez sus ideas eran vetadas, eran censuradas, y se le ocurre a él una idea para poder llevarlas a la pantalla, que es con la analogía y con la metáfora que significa una serie de ciencia ficción. Y entonces, como era ciencia ficción, pues muchas cosas pasaron, digamos, desapercibidas para los censores, y se pudieron platicar en ese momento. Una de las cosas más interesantes, ahí estamos viendo ya escenas de la serie original, era la forma en la que él partía de una utopía en el siglo XXIII de la humanidad. La raza humana había resuelto sus problemas, sus diferencias entre sí, la situación de comida, de vestimenta, todo estaba solucionado, y el mundo se encarga ahora, o tiene como propósito, la exploración espacial. Space, the Final Frontier, decían al inicio de la serie en inglés. Exacto. Y en español decían la conquista del espacio, sí, el gran reto. Sí, claro. Y anunciaban los viajes de esta misión de 5 años de la nave Enterprise. Y es así que, partiendo de una tripulación además multirracial, que en ese momento, gracias a la ciencia ficción, no parecía tan complicado, pero que en realidad era un tema muy importante, cómo podíamos tener a un personaje japonés en la tripulación cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 20 años antes. Estados Unidos ingresa a la guerra por el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre del 1941, y de repente está este japonés ahí en el puente de mando, pero más aún había un ruso, que era el señor Chekhov, que pues en ese momento la Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más complicados y álgidos, y también había una mujer negra en el puente, una africana, Uhura, que cuando en la segunda temporada la actriz Nichelle Nichols quería renunciar,
el propio Martin Luther King se acercó a ella y le dijo, tú no puedes dejar esta serie, tú no sabes lo que estás representando para nuestra raza, que tengan esta presencia, que la gente pueda verte en sus hogares, que sepan que eres parte de este grupo, que seas parte de esta exploración espacial y lo que está significando para nuestro movimiento. Entonces, bueno, es una memoria que ella comparte una y otra vez en las diferentes entrevistas que tiene y la razón por la que permaneció en la serie. Pero también el asunto de que las mujeres tenían cierto papel que no se podía desempeñar o transmitir en ciertos programas. Por ejemplo, es también curioso mencionar que el primer piloto que tuvo la serie, que no fue el que se quedó, la compañía pidió que se le hicieran cambios, la segunda de a bordo era una mujer. Y entonces dijeron, no, esa parte creo que nadie lo va a creer. Imagínense nada más. ¿No? La forma en la que pensaba Gene Roddenberry, cómo estaba con ese pensamiento progresista del momento y cómo aún así había esta resistencia para poder platicar y tener estos temas en la mesa. Finalmente, la serie se canceló al tercer año, pero a través de las repeticiones en diferentes cadenas, alcanzó muchas generaciones, alcanzó a convertirse en este tema de culto que platicábamos hace ratito, tuvo después secuelas en la televisión, son varias series, una serie animada, The Next Generation y demás. Entonces, bueno, me parece que cuenta con un respaldo importante en su sustento. Ciertamente, cuando uno veía los trajes, y yo se lo platicaba a diferentes amigos, oigan, tienen que ver Star Trek, pues, qué chafa se ve que los escenarios son de cartón, pero bueno, ese no era el punto era de las cosas de las que estaban hablando, ¿no? Claro. Y cómo a través de esta exploración espacial y de este encuentro con otras razas, se podían hablar pues de las carreras armamentistas, de lo que era la Guerra Fría, ¿no? Ahí también hay una especie de Guerra Fría en este universo de Star Trek. Y en particular el personaje del señor Spock, que es, ya hablamos de esta multirracialidad, estas diferentes razas que están en el puente del Enterprise. Bueno, él representaba al extraterrestre, mitad extraterrestre y mitad humano. Este hombre de las orejas puntiagudas y de su peculiar saludo vulcano. Resulta que él viene de una raza que, para enfrentar la violencia que había vivido a lo largo de muchas generaciones, optan por seguir la lógica y abandonar los sentimientos. Y entonces, el hecho de que tuviéramos a este personaje que únicamente se está guiando por estos preceptos, hacía que se pudieran enaltecer los valores humanos, de la amistad, del afecto, del cariño, de las inquietudes, de la curiosidad. Y por otra parte, el personaje del Capitán Kirk, él era el impulsivo, el temerario, inclusive el seductor. Y el doctor Bones McCoy tenía esta parte de la sensibilidad humana, y era el que constantemente cuestionaba a Spock por esta frialdad con la que veía las cosas. Entonces, esta serie de personajes, estos tres personajes, son los que le dan este sustento interesante en términos narrativos a la historia, y la técnica que utilizó Gene Roddenberry para poder platicar de todos estos temas en un programa de ciencia ficción. Ciertamente había aventura, había otras razas extraterrestres, había peleas, constantemente había peleas inclusive entre ellos mismos, porque eran obligados por alguna situación de dominio mental o por alguna raza que los capturaba y los obligaba y demás, pero era parte de ese tipo de conflictos que se trataban de representar en la serie. Ahora también estaba la cuestión de la tecnología. La teletransportación fue una situación que utilizaron constantemente, que es es como un tema muy atractivo, que te puedes teletransportar de un lado al otro, y lo hicieron por una cuestión de presupuesto, porque decían, ¿cómo vamos a hacer que cada que llegan a un planeta, cómo lo van a explorar? ¿Tienen que bajar en otra nave espacial? No, los teletransportamos, y de repente, gracias a algunos efectos especiales, ya están allí en ese otro lugar. Las telecomunicaciones, el hablar por estas pantallitas, ¿no? Lo que ahorita nos parece una cosa verdaderamente... La videoconferencia. La videoconferencia, por supuesto. Fueron superfuturistas, o sea, qué bárbaros. Sí, estamos hablando, insisto, efectivamente, que son hace las 50 películas años. que prometieron cosas que iban a suceder en el futuro. Y que ¿no? sucedieron. Y que sucedieron. Inclusive los primeros teléfonos de estos tipo que se abrían como el Motorola, por ejemplo, ¿no? Claro. Estaba pues basado en el comunicador del Capitán Kirk. Sí, claro, por supuesto. O esta comunicación en los relojes, que ahora es una Por realidad, supuesto, ¿no? También. O el tener en una base de datos, en la computadora, audio y video, que ahorita es lo que utilizamos, ¿no? Sí, Claro, pero en de esa época, ¿qué manera pensar? común, sí. Se veía precisamente como algo súper futurista. Claro.
Por esa razón es por la que esta serie ha perdurado. Por eso en sus siguientes versiones también ha funcionado. En una de las series posteriores ya era una capitana la que estaba amando, la capitana Janeway del Star Trek Voyager. En otra, un hombre de raza negra era el capitán de una estación espacial. Y ahora con este relanzamiento que hubo, porque la serie tuvo sus propias películas con el cast original, con el reparto original. Después hicieron otra serie de películas con el reparto de la próxima generación, donde está Patrick Stewart, por ejemplo, como el capitán Jean-Luc Picard, inclusive una película de conexión generaciones, en donde por cuestiones de viaje en el tiempo, que es otro tema que también se utiliza mucho en la serie, podían hacer estos encuentros que de otra manera no podrían ser posibles. Y ahora, desde el 2009, este relanzamiento a cargo de J.J. Abrams, primero como director y ahora como productor, en el que además todavía tuvo la oportunidad de trabajar con Leonard Nimoy, Claro. de presentarnos a través del viaje en el tiempo una realidad distinta. Nos presenta los antecedentes de los personajes, de dónde vienen, cómo se conocen, cómo se instalan en esta academia, cómo llegan a estar en la nave Enterprise, y hasta esta próxima tercera película que se llama Star Trek Beyond o Star Trek Sin Límites, que es la que viene. Ya vamos a estar finalmente en lo que sucedía en la primera serie, que era la exploración espacial per se, y qué es lo que sucede en estos viajes que están teniendo estos personajes. Y me parece que en el caso de los nuevos actores, y ahí estamos viendo escenas de la nueva película, de Chris Pine, de Zachary Quinto y de Karl Urban, los personajes originales están tan bien escritos que logran ellos tenerlos y reproducirlos de una manera bastante conveniente, creo que bastante creíble para los que nos gusta mucho esto y lo vemos desde hace muchos años. Que no se parezca William Shatner a Chris Pine no tiene ningún problema, y en cambio, curiosamente, hubo un casting perfecto en el caso de Zachary Quinto, que efectivamente tiene muchos rasgos muy parecido, del señor Spock, y por esa razón fue él el que hizo este brindis, en presencia de la esposa, de la viuda de Leonard Nimoy, de su hijo Adam Nimoy, que estaba ahí en ese evento. Entonces, para mí, primero fue como niño poder llegar a donde ningún fan había llegado, ¿no? Sí, claro. En esos estudios, en ese evento, que platicaran pues de todo lo que ha significado para ellos el participar en esta franquicia tan importante, en este proyecto cultural, yo le quisiera llamar así también. Y la gran pregunta hoy en día creo que es de qué manera estas nuevas películas van a estar abordando temas que tengan que ver con nuestra actualidad. Y aparte de futurear, porque estaba yo pensando ahorita que ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? O sea, ya se está acabando, ya el hombre está alcanzando todo lo que se planeó, ¿no? O sea, en todas este tipo de películas. Hay cosas que todavía nos quedan por delante, pues. Pero ya no tantas, Bernardo. Pues bueno, ya los viajes al espacio ya está por placer. Pero queremos la teletransportación. Nos falta queremos la teletransportación. Ahorita que te escuchaba decía el viaje en el tiempo, ¿no? Bueno, el viaje en el tiempo es, por supuesto, un concepto fascinante. Sería maravilloso. Y además hay eso, teorías basados en la ciencia Híjole, ficción, llevarlos a la pantalla, impresionantes. Conquistar esas nuevas audiencias, las películas son más dinámicas, están más llenas de acción, no son tan cerebrales como muchos o intelectuales como muchos de los capítulos de la serie, no nada más del original, sino de las series posteriores, pero finalmente es este gancho para atrapar a nuevas generaciones, y tienen toda una historia por explorar si es que les interesa. Pero siguen conservando por lo menos las dos anteriores, siguen conservando este debate ético que se daba en el Enterprise, ¿no? Efectivamente. Y creo que la selección de los actores fue muy afortunada. Verlos en pantalla, interactuando como sus personajes, logra esto que estás comentando, llegar a ese espíritu original. Y en esta oportunidad, como la que tuvimos única, tenerlos allá los tres platicando, conversando, y ver cómo interactúan entre ellos también. O sea, se ve que es una especie de camaradería que la propia temática, el tema que están tratando, los ha unido de una manera, pues de verdad muy fraternal, y que se transmite tanto en sus contactos personales, porque además ellos convivieron con todos los que estábamos allí, se metieron a la fiesta, éramos 500 personas los que tuvimos esa oportunidad. 500 afortunados. Del mundo. Sí, del mundo, para este evento. Entonces, bueno, fue de verdad muy emocionante. Yo le agradezco a la revista que me haya seleccionado Cine Premier para ser el enviado, y por supuesto a toda la gente de Paramount que nos trató como reyes, ¿no? Fue un evento muy emotivo, creo yo, para los que realmente estamos muy conectados con esto, y qué importante es poder además transmitirlo. Sí, te das cuenta cuando algo tiene un buen sustento.